Muy buenas a todos, ¿cómo están por acá Citizen Tech? Un placer como siempre traerles novedades de todo lo que va sucediendo día a día en Star Citizen. Hoy te voy a comentar las novedades que han surgido respecto al acceso de la PTU. Muchísima polémica y enojo respecto a esto, pero no me quiero adelantar y arrancamos con el video de hoy. Dale, vamos. Bueno, como si no hubieran polémicas en Star Citizen, asuntos por los que debatir o situaciones que dejan tela para cortar, parece que CIG ha generado una nueva y vaya que le ha metido combustible a la chispa que estaba ahí por encender. Lo que tuvo la intención de ser una medida de reordenamiento para darle valor al PTU, acabó generando un incendio de proporciones en Spectrum. Muchísimo enojo por parte de los backers, quienes expusieron sus ideas allí luego de leer con asombro las nuevas medidas que SIG impusiera para tener acceso a la PTU y las diferentes oleadas. Pero vamos por partes, porque quizás seas nuevo y no sabes de qué te estoy hablando. Bueno, PTU significa Public Test Universe y es donde cada parche es testeado antes de pasar a su versión live. En él se prueban todas las nuevas características que se añaden en cada parche y las que lógicamente, aún con muchísimos problemas a veces en cuanto a rendimiento, bueno, todos los usuarios quieren probar de manera anticipada. Por ello existen las oleadas en donde, por ejemplo, la primera de ellas da acceso a concierges de todo tipo y también a los suscriptores. Luego, las oleadas siguientes se otorga acceso a la PTU a otros jugadores. Los concierges son aquellas personas que gastaron más de $1000 en el juego. Tienen diferentes categorías, como podés observar, que van desde el High Admiral con $1000 hasta el de rango Legatus con $25.000. Sí, $25.000 o más. Como te dije antes, estos concierges, sin importar cuánto gastaron, tenían acceso a la PTU en la primera oleada, pero eso cambiará a partir de ahora y es lo que trajo muchísimo enojo en los jugadores. ¿Qué nos dice CIG acerca de los cambios? Bueno, según ellos, con el correr de los años, demasiados jugadores han obtenido acceso a la PTU. Los informes quizás no responden a esa cantidad de jugadores y gran cantidad de ellos solamente inician sesión para ver, bueno, los nuevos cambios. Algo que es lógico. Hay muchos jugadores que ni siquiera juegan en el universo persistente en la versión live y cada 3 o 4 meses se conectan a la PTU solo para ver los nuevos cambios, las nuevas características, y al ser tanta cantidad causan problemas de carga en los servidores, entre otros inconvenientes. Tranquilo, sí, ya te voy a dar mi opinión de esto. Por este motivo han reestructurado el acceso a la PTU, dándole prioridad a los que verdaderamente apoyan al proyecto. Bueno, apoyan entre comillas. Así que las nuevas oleadas quedan de la siguiente forma. En primer término, los Evocatis, ya sabes, gente que testea bastante, que genera muchísimos reportes y se manejan bajo un acuerdo de confidencialidad. Luego de ellos llega la primera oleada. Acá van a tener acceso los suscriptores que paguen $10 o $20 mensuales, y también lo harán aquellos concierges que hayan gastado $25.000. Además de estos dos, también van a tener acceso a aquellos jugadores que sean los más activos en los últimos 2 parches. En la oleada número 2 le siguen los concierges pretorianos, quienes han gastado $15.000, y aquellos jugadores más activos, también calificados por cantidad de horas, que sigan a los antes mencionados. En la tercera oleada van a tener acceso a aquellos usuarios más activos en los últimos 2 parches, que sigan a los de la oleada 1 y 2, además de quienes tengan el rango de Wing Commander, Space Marshal y Grand Admiral, o sea, quienes hayan gastado $10.000, $5.000 y $2.500 respectivamente. Luego tenemos la anteúltima oleada con jugadores más activos que continúen a los anteriores y concierges
con rango de High Admiral, o sea quienes hayan gastado $1000 como mínimo. Por último, en la quinta oleada, tendrán acceso todo el resto de jugadores a probar la PTU. El único requisito será contar con un paquete de juego. Bueno, a partir de acá te voy a dar mi opinión, y esto es muy personal, así que si no estás de acuerdo no pasa nada, está todo bien, suma para el debate. Realmente me parece una jugada totalmente desgraciada por parte de CIG. Primero decir que si observamos en la primera oleada tienen acceso los suscriptores que paguen una mensualidad mínima de $10, en tanto quienes hayan apoyado al proyecto con $5.000 o $10.000 recién tendrían acceso en la tercera oleada. Es un simple ejemplo, pero claramente se puede deducir en primer término como una jugada mera y puramente recaudatoria, obligando a quienes quieren probar las nuevas características a suscribirse como si CIG no tuviera fondos. Por favor, la verdad me genera muchísima bronca, se los aseguro. En segundo término, esa jugada termina pasándose casi por el culo literalmente a todos esos backers que desde 2011, 2014, 2016 o cuando sea apoyaron esto con cientos o miles de dólares, como también miles de horas de juego. En lugar de cuidar a quienes los han hecho llegar hasta aquí y alcanzar esos 600 millones de dólares, los relegan e intentan sacarles más dinero, en este caso con una suscripción. Recordemos que CIG había prometido revalorizar el título de concierge con nuevas recompensas y otros aspectos de interés, pero ya han pasado unos 2 años desde aquellos dichos y poco se ha obtenido de dicho compromiso. Muchos jugadores con el correr del tiempo y la compra de naves van acercándose al nivel más bajo de concierges. Al ver obviamente que esto les daba acceso a la PTU, en primer término hacían un poco más de esfuerzo monetario para lograrlo. Todo estaba bastante claro desde el año 2018, que fue cuando las reglas de concierges obtuvieron su última modificación. Pero al parecer a CIG no le basta con el dinero que obtiene y acaba convirtiéndose en un depredador furtivo monetario, con estas campañas de marketing donde no importa ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni tampoco aquellos que, como te dije antes, te hicieron alcanzar una suma millonaria y ser lo que CIG es hoy en día. El plan es obtener más y más dinero y en este caso lo que crees que puede ayudarte, lo que sí cree que puede ayudarlo, también puede jugarle muy en contra. No es la primera vez que CIG cambia las reglas de juego en pos de acrecentar sus arcas. En mi caso personal llevo acá desde 2015 probando cada parche en PTU e intentando jugarlo cuando sale a live. Digo intentando porque a veces hay tantos problemas que uno acaba cerrando toda la mierda antes de hacerse mala sangre. Aunque es justo decirte que últimamente está funcionando bastante bien Star Citizen y te invito a que lo pruebes. Hay algún por ahí 30k muy esporádico, los bugs de siempre no pueden faltar, pero todo muy jugable aun cuando el contenido, desde mi humilde punto de vista, sigue resultando escaso. Ahora sinceramente y continuando con el tema, te digo que debo tener encima más de 2000 o 3000 horas de juego y no solamente verme relegado como concierge, sino también como jugador por no haber estado lo suficientemente activo en los últimos 2 parches, porque como sabes, en este caso te conté que tenía la casa en obra, se complicó estar con la máquina. Todo este asunto me rompe un poco las pelotas. Este ejemplo lo puedes trasladar a si trabajás, cambiás los horarios, no podés ser muy activo, si tenés algún accidente, un problema de salud o cualquier cosa que te impida estar activo al 100% los últimos meses en Star Citizen. Alguien que llegó ayer compró apenas un paquete de Aurora y puede pagar $10 de suscripción, tiene más derecho que quien está acá hace 10 años apoyando al proyecto, no solo con horas de juego, no solo con contenido, sino también con muchísimo dinero. Me parece realmente injusto. Obviamente no soy el único molesto, el hilo de Spectrum se hizo un testamento de respuestas con mucho enojo. Ahora bien, según CIG da a entender que hay un registro de jugadores activos, del tiempo de juego que tiene cada uno, entonces me gustaría creer que eso será público. Porque si CIG tiene acceso a esas estadísticas y quiere imponer esta idea, que a mi gusto es repudiable, debería publicar dichos números y cada jugador poder consultar esa web para ver, obviamente, estadísticas propias y ajenas.
Por ejemplo, me parecería más razonable algo como el primer acceso dárselo a los evocatis, como siempre, la primera oleada a todos los concierges que se ganaron ese acceso poniendo desde 1000 hasta 25.000 dólares. También, si CIG quiere hacer dinero, por acá agregar a los suscriptores, como ha sido hasta ahora, y desde la segunda oleada hasta la última, los jugadores más activos en los últimos 2 parches, que no estén incluidos obviamente en suscriptores y concierges. Me parece mucho más lógico. Pensemos lo siguiente. El PTU es un entorno de prueba y error, generalmente está lleno de problemas y gran mayoría de los que van teniendo acceso a él van generando reportes de dichos errores y lo hacen de forma gratuita, sí, de forma gratuita, sin ningún tipo de recompensa. O sea, si no entendiste, los jugadores testean en PTU gratuitamente para CIG. Por lo que me pregunto si esto no es suficiente para ellos y como señal de agradecimiento, bueno, otorgar dicho acceso. ¿Qué haría CIG si nadie testearía y reportaría errores? ¿Por qué no premiar a los jugadores que más reportes generen o más horas pasen en la PTU testeando e incentivando de esa forma a que prueben todo el nuevo material? En mi caso personal, algo que bueno siempre suele pasarme muchísimo es que ni bien sale la PTU le meto muchísimas horas y quienes son recurrentes en Discord lo saben porque hemos jugado juntos muchísimo y a veces me pasa que cuando sale el live ya estoy bueno algo quemado, por lo que no meto tantas horas en él como si lo hice en la PTU, por lo que a pesar de haber estado tantísimas horas en la PTU perdería el acceso por no estar esas tantas horas en el live. Sí, es una locura. También lo que creo es que esto llega por una falta activa de jugadores en el universo persistente. No hay números exactos, los últimos que tenemos los ha brindado CIG hace ya un tiempo, números obviamente incomprobables, por lo que nos queda creer o reventar. Pero esta medida puede surgir debido a que el live está siendo jugado por muy poca cantidad de público y bueno, de esta manera se aseguran por un lado dinero con el tema de las suscripciones para la PTU y por el otro que la gente podría sentirse digamos obligada a jugar el live para obtener así como recompensa el acceso anticipado a la PTU. Y si esto fuera poco, bueno, de paso engordar los números diarios de jugadores. Bueno, como se ve, esto tiene muchísimas aristas, muchísimos puntos flojos por donde se lo mire. Ahora díganme ustedes qué piensan acerca de este polémico tema. ¿Creen que está bien? ¿Lo harían de otra manera? ¿Creen que el dinero se ha convertido en una obsesión para SIG? Bueno, como siempre, tu comentario es lo más importante en el canal, así que te invito a que dejes tu opinión. Espero que este video los haya informado, que les haya gustado como siempre. Ya saben que si fue así pueden dejar 10 o 20 dólares de suscripción y un like. Bueno, lo de los 10 y 20 dólares era un chiste, obviamente. Los invito siempre a suscribirse al canal para seguir creciendo juntos. Pueden compartir el contenido con quien quieran y hasta acá llegamos con el video de hoy. Realmente, bueno, como verán, me voy enojado. Así que nos vamos, como siempre deseándoles una gran pero gran vida a todos y todas. Cuídense y ya saben, como les digo siempre, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.